Yo soy Alexia, ella es Mónica, compañera mía de estudios. Estamos estudiando Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, ya hemos terminado, por fin. Y como estudiantes que hemos estado en prácticas en un equipo de orientación psicopedagógica, a la vez hemos estado viendo el material que tenéis en vuestras manos, trabajando la diversidad, conociendo la diversidad. Hemos comprobado y hemos observado unas cuestiones pues, que nos hacen pensar, ¿no? Cómo es la situación actual, cómo ha sido ese recorrido de la diversidad, y el momento actual pues hay cosas que necesitan un cambio, que necesitan mejorar o que se necesitan conocer. Entonces estamos en esta mesa porque nosotros nos cuestionamos cosas, pero no sabemos responderlas. Entonces, bueno, pues estamos con dos compañeros que nos pueden ayudar y vamos a hacer una serie de preguntas sobre la diversidad. Si os queréis presentar. Buenas tardes. Yo soy Paco García y soy el secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Isabel Galvín, soy profesora y en este momento también soy secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Respecto al cuerpo, hablamos de cuerpo, no solamente la imagen, ¿no? También hay diversidad que no son visibles, ¿no? Algo que no podemos saber. Es un tema que nos preocupa, ¿no? Cómo se ve el cuerpo en el aula, en la escuela, en espacios, en tiempos, en formas, cómo se adapta, cómo se puede adaptar eso, cómo se puede hacer entender que eso es importante, cómo podemos llegar a la clave de abordar ese tema con profesorado. Bueno, yo sobre el tema del cuerpo en el aula es un tabú, generalmente, pero yo la pregunta que hago es cómo es el cuerpo en la sociedad. Yo ayer creo que era, me conmocionaba porque en un parlamento de una comunidad autónoma, la portavoz de un partido político, que no están acostumbrados a que sea joven y mujer, y que durante la campaña electoral la habían difundido desnuda en las redes con una falsa imagen de su cuerpo, la trataron de anular diciéndole que bonita y que no tenía ni idea. Es decir, quiero decir, el tema del cuerpo en este país va muy mal y lo sufrimos mucho. Desde luego yo como mujer lo sufro mucho y es algo que ya tengo una edad y no lo tengo todavía bien colocado, es decir, es un proceso, es una lucha, porque realmente el cuerpo te cosifica, te binariza, todo el mundo tiene unas expectativas en relación contigo y tu cuerpo, y desde luego en cuanto a mujer y género, pues ya que voy a decir que seguramente aquí muchas y muchos sabéis, pero el aula es en ese sentido un reflejo. Igual que es un reflejo en el aula en lo relativo a la educación emocional. Es un reflejo de las carencias que hay también sociales y las carencias que tenemos en la formación del propio profesorado. Lo que a mí me parece muy grave, tiene que ver con lo que tú planteabas, es que está bien, podemos asumir que tengamos a día de hoy deficiencias o nos falte formación y tengamos que hacer esa formación, solaparla, suplirla, etcétera. Pero lo que me parece muy grave es que no se planifique en la formación inicial del futuro profesorado todas estas cuestiones que sabemos que son necesarias. Y eso está ausente, eso es tal cual lo dices tú. Las reformas que se han realizado de la formación del profesorado en este país han sido absolutamente insuficientes y yo en este tema soy muy crítica y muy dura, porque creo que es una decisión política en este país que el profesorado no esté empoderado, sobre todo el profesorado de primaria e infantil.
porque también aquí hay una jerarquización en función de las etapas, si hay más mujeres o menos mujeres, la feminización de una etapa directamente también le da unos rasgos y unos tratamientos, y esto es muy grave, pero es una decisión política, esto no es casual, porque un profesorado bien preparado, formado, reconocido, cualificado, empoderado, hay que pagarle más, hay que reconocerle más, tiene más prestigio social, tiene más voz y, por lo tanto, tiene más autonomía, es más crítico y es menos manipulable o menos machacable, porque realmente en este momento la Administración en comunidades como Madrid está machacando al profesorado. Si hoy tiene más valor o hay una perspectiva que tiene más que ver con instruir que con educar. Si hoy los profesores y profesoras van a estar más preocupados de las evaluaciones externas y de preparar las evaluaciones externas que de estas otras cosas. Si la formación inicial no recoge estas cuestiones, pero la formación permanente ha desaparecido para todo lo que no tenga que ver con el inglés o las nuevas tecnologías. Si ha desaparecido la educación en valores y todo lo que tenía que ver con la educación en valores ha desaparecido de los currículos. Es decir, estamos yendo justamente en la dirección contraria, ¿no? De tal suerte que, bueno, identificado el problema, ahora lo que hay que hacer es cambiar el rumbo, ¿no? Porque estamos viajando hacia el pasado a una velocidad muy rápida, ¿no? Entonces, no vamos en la dirección correcta, vamos en la contraria, ¿no? Bueno, al hilo de lo que ha comentado mi compañera Isabel Galvín, me gustaría insistir en la demanda del empoderamiento del profesor que has comentado ya varias veces, y me gustaría saber cuáles son las medidas que deberían de tomarse desde esas políticas educativas para permitir el empoderamiento del profesor, ¿no? Esos recursos que son necesarios para llegar a ese currículum inclusivo, a esa posibilidad de política inclusiva, finalmente, que tan alejados estamos ahora mismo. Yo, muy sintética: formación inicial suficiente, formación continua, por supuesto, formación en competencia profesional, lo que necesitamos, autonomía profesional, tener voz, participar en los procesos, en las reformas, tener posibilidad de innovar y investigar y hacer con mi conocimiento del aula, generar conocimiento colectivo y construir conocimiento colectivo. Y para esto, desde mi faceta de sindicalista, hay claramente que reconocer que necesitamos unas condiciones laborales dignas, porque para poder hacer todo esto se necesita tiempo. O sea, es impresentable que una consejera como la que tenemos en Madrid piense que ser profesor es solamente estar delante de tus alumnos muchas horas y tener un horario lectivo muy intenso. O sea, tenemos que tener un horario lectivo razonable, tiempo para hacer conocimiento colectivo, coordinarnos con nuestros compañeros y compañeras, trabajar en equipo, innovar, insisto, tiempo para hacer nuestros propios materiales, tiempo antes de que se inicie el curso para preparar nuestras clases, tiempo para tener tutorías con nuestros alumnos, hablar con nuestras familias de nuestro centro, por supuesto, un salario digno que nos permita también tener una vida digna y una posición digna, y luego me parece muy importante también unas condiciones laborales que reconozcan nuestro derecho a opinar como profesionales del ámbito. Yo solo una postilla, estando de acuerdo con lo que señala Isabel, y añado, que estaba implícito en su intervención, autonomía profesional, pero en el marco también de la autonomía de los centros, es decir, de proyectos colectivos, de proyectos de centro educativo con autonomía para poder adecuar los currículos, para poder adecuar la educación a las circunstancias del alumno, y autonomía de centros en el marco de ese proyecto colectivo en el que participa también la comunidad educativa. A mí me parece que trabajar así también refuerza el papel del profesor, el rol del profesor, la autoridad del profesor bien entendida en proyectos colectivos donde participa la comunidad educativa, participan los padres, participan los alumnos. Y sobre el devenir de las reformas educativas y la participación de los profesores en las reformas educativas, pues reforzar esa idea, ¿no? Yo creo que es lamentable que las reformas educativas le caigan al profesor encima como una losa, ¿no? La última es un ejemplo de lo que no debe ser, no es el único, hay más, ¿no? Pero sin debate, sin casi debate en el Parlamento, sin debate en la comunidad educativa. De pronto un día aparece la LOMCE
yo creo que ha habido alguna otra ley educativa que, a pesar de sus insuficiencias, trató de implicar al profesorado. Y digo que con muchas insuficiencias, pero yo me acuerdo, como algunos de los que estáis aquí os acordaréis, cuando se fue a aprobar la LOCSE, se abrió un proceso de debate, de formación del profesorado, de las cajas rojas, de discutir los objetivos, y de alguna manera se promovió que el profesorado participara, no diremos corresponsable, que no llegamos a eso, nos quedamos muy cortos, pero el profesorado participó de alguna manera, ¿no? Discutíamos los objetivos generales de etapa, los de nivel, los de ciclo, los de no sé qué, los manoseábamos, hablábamos del constructivismo, había allí de alguna manera una cierta participación y nos hicimos algo corresponsables los profesores al final de la implantación de aquella reforma que luego naufragó por el camino, y no voy a ser yo quien la defienda, pero de entonces para acá las administraciones educativas han practicado el despotismo ilustrado. Dice, ahí tienen ustedes una reforma, léanse el boletín oficial del Estado y aplíquenlo en las clases a partir del curso que viene, ¿no? Yo observo que en un centro, en cualquier centro, que todos los centros son centros de integración, puede llegar un profesor y encontrarse en su clase un chaval que es paralítico cerebral o que tiene espina bífida. Nadie le ha avisado de que se va a encontrar con eso en ese centro y nadie le ha enseñado cómo dirigirse a un niño así, cómo enseñarle matemáticas o lengua, cómo examinarle, cómo enseñar a sus compañeros que están sentados al lado, que van a compartir un curso con él, cómo tratarse con él. Entonces, si el profesor no está formado, ¿cómo se va a formar al niño? Entonces, ahí creo que es donde hay un vacío tremendo, muy grande. También estoy de acuerdo con usted en que hay una falta de valores en esta sociedad muy grande que nos llega a todos. Yo 3 cuestiones. Las familias, comparto contigo que también nos miremos las familias, a ver cuántas familias normales hay. Es decir, también estamos ahí asumiendo un imaginario social hegemónico que en la práctica no se corresponde. Yo, desde luego, mi familia no es nada convencional, un día os lo cuento, y no es nada convencional. Y empezando por mí, seguro que la mayoría de los que estamos aquí, pero fuera de aquí también. Tendremos que acabar también con todos en ese imaginario la etiquetación y el estigma de una familia desestructurada, que se decía cuando yo empecé a trabajar y que lamentablemente todavía lo dice alguna gente, pero si es que estamos todas desestructuradas, o sea, es así. Entonces, en ese sentido, optimismo, porque es verdad, lo que pasa es que nos tenemos que reconocer, y ahí voy con algo que tú decías. No es casual que nos sintamos solos, que seamos más egoístas socialmente. Es que aquí en esta comunidad autónoma lleva gobernando el Partido Popular 20 y tantos años, 30 años, vamos, y han aplicado una política de manual. La política neoliberal busca fragmentar la sociedad, dividirnos, separarnos, hacernos más egoístas, más individualistas, competitivos, no colaborativos, y eso impacta. Y me voy a California, no sé si habéis tenido la oportunidad de ir, es el extremo. O sea, porque tú ves que ahí, que lo pusieron en práctica hace mucho más tiempo y lo llevan sistemáticamente ajustando, hay un individualismo feroz. Y es lo que tú reconoces como esos rasgos. Pero contra eso se lucha. Contra eso llevamos mucho tiempo resistiendo, es fundamental la resistencia colectiva, y ahí voy también en el optimismo, el compromiso individual para generar transformación individual, alianzas colectivas y transformación colectiva. Yo comparto un poco la visión de Isabel, menos pesimista respecto a las familias. Yo creo que el centro y los profesores pueden comprometer también a las familias. Creo que hay margen para eso, que pueden tener las familias confianza en general en los profes y en el centro. Yo ahí soy menos pesimista. Para terminar, decía la compañera que hay que cambiar la sociedad de arriba abajo. Y yo digo, como señalaba Isabel, que el impulso para el cambio social y político también hay que generarlo de abajo arriba. Y en ese sentido, trabajar desde lo micro también tiene su valor y su importancia. En ese sentido, iniciativas como esta o como otras muchas pueden contribuir a generar el impulso para el cambio social, político, cultural, desde abajo hacia arriba. Y para terminar, respecto a algunas cosas que han salido. Claro, al final, las políticas de recorte, las políticas neoliberales han asolado el sistema educativo, se han llevado todo por delante, no hay recursos.
Bueno, pues al final, cualquier cosa que pensemos, cualquier cambio educativo que vaya a haber, tiene que ir acompañado de recursos, si no, la mejor voluntad, la mejor ley, las mejores intenciones se quedarán en agua de borrajas. Si hay un hipoacúsico en la Facultad de Ciencias de la Educación o de Formación del Profesorado, y tiene que haber un experto en lenguaje de signos para que ese hipoacúsico pueda hacer el examen, alguien lo tiene que pagar. Es decir, sin recursos no habrá cambio, no habrá resultados, no habrá cambio educativo. Por lo tanto, encarguémonos de que cuando tengamos el impulso para el cambio, luego los que vayan a llevar a cabo el cambio pongan encima de la mesa los medios, los recursos, porque si no, no hay cambio. Bueno, yo quería agradeceros muchísimo el habernos acompañado y haber intentado resolver nuestras dudas. Y para terminar, me gustaría cerrar con una frase que nos ha dicho Isabel Galvín, que es la siguiente, que la diversidad es un proceso y que requiere su impulso. Y me gustaría desde aquí pediros pues mucha fuerza para los que estamos en el mundo educativo, ¿no? que creo que es necesario. Nada, muchas gracias a Isabel Galvín y a Paco García por estar con nosotros. Ha sido un placer. Debería de ser obligatorio. Ya hablaremos de esto también. 1. Enseña la condición humana teniendo presente su naturaleza compleja. 2. Poner hecho educativo al servicio de toda la ciudadanía sin exclusiones. 3. Considera la educación como un proceso y como una relación comunicativa sostenida por principios de igualdad e inclusión. 4. Su finalidad es la construcción colectiva de los conocimientos, desde reconocimiento y respeto a la diversidad. 5. Navega con valentía en la complejidad de la sexualidad. 6. Enseña la comprensión de los demás, de las etapas más tempranas de la vida. 7. Destierra del contexto escolar la hostilidad excluyente. 8. Responde a la responsabilidad ética de la educación. 9. Tiene presente la normativa educativa y ayuda a cubrir un vacío entre los materiales didácticos. 10. Utiliza la ternura, la creatividad, la risa y todos los colores del arco iris. 11. Plantea secuencias de enseñanza-aprendizaje lógicas, significativas y abiertas a la incorporación y la adaptación. Y me falta uno. 12. Formalmente, y lo habéis visto, todos y todas, es un material cuidado, atractivo, con un lenguaje inclusivo y que presenta ilustraciones y textos que enganchan y encantan. Se ha buscado también unos iconos para representar dentro de las unidades didácticas las 3 partes diferenciadas que hay. Entonces, cada párrafo de este material es apertura y color. Cuestiona desde la sencillez, la calidad. Yo no creo lo micro, como decía aquí un compañero, yo creo que es macro esto. Los materiales al uso. Y creo que es absolutamente recomendable. Lo de obligatorio me da, lo pienso, pero me da un poco de reparo estético, pero recomendable, muy recomendable. Para todas las familias, para todos los niños y para todas las niñas, para el profesorado, para las bomberas, las poceras y también para los abuelitos que hacen calceta. Se presenta el centro de interés, que suele ser a través de un cuento o poema con un personaje, y que, ya os digo, da lugar a un trabajo. Da lugar a un trabajo de comprensión en el aula, de trabajo de las competencias básicas en el aula. Se han hecho actividades artísticas, creativas, manipulativas, y hay una parte que es para hacer en familia. Fijaros que engancha con lo que antes decíais de las familias que no participan o no participan, ¿no? O participan. Entonces, ha sido muy rápida la presentación, pero es que ahora cada una de las autoras os van a hablar de cada uno de los bloques de contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quieras. Este es un material vivo, con pulsión y que está dispuesto a enriquecerse cada vez que se presente, se trabaje o lo que sea. La superpandilla. Cuando Mermel llegó a ese lugar tan especial había una casa libre, pero para entrar a vivir necesitaba superar una prueba. Consistía en encontrar la llave que abriera la puerta.
Mermel sabía que no podía conseguirlo sin los demás. Se acercó a un grupo de 5 personas de su edad para pedirles ayuda. Polchi, Pekka, Mebe, Kriskar y Pitu. Polchi era una persona tan elástica, que podía tocarse las orejas con los dedos de los pies. Ah, tenía síndrome de Down. Pekka era una persona tan dulce, que sus ojos y sus manos transmitían relajación. Ah, tenía el pelo castaño. Mebe veía tanto y desde tan lejos que a metros de distancia era capaz de distinguir una A de una O. Ah, pero para oír necesitaba un aparato. Kriskar oía caer la más mínima gota de agua. Ay, no veía con los ojos, pero sí con los oídos y las manos. Y Pitu caminaba sobre ruedas y llegaba a sitios insospechados. Ahora nos gustaría empezar el viaje colectivo con todos vosotros, con todas, con todos y con todes, que pongáis 3 insultos máximo en los post-it que os hemos dado y que los situéis en Mermel, en la Mermel, en la lo Mermel que os guste y os parezca más interesante, y en aquel lugar donde entendáis que lleváis clavada o que lleváis metida ese insulto o eso que escuchasteis. Os dais unos segundos para posicionar el post-it en aquella figura de Mermel que os haya gustado más, bien sea color, bien sea en blanco y negro, bien sea la que os interese más. En el lugar donde penséis que lleváis clavado o que tenéis esa herida. Ahora elegís uno de esos insultos y en el otro post-it que os sobre lo apuntáis y os lo ponéis en el mismo lugar pero en vuestro cuerpo. Se trata de que miréis y de que veáis cómo hay heridas que marcan y están en un espacio en concreto. La inmensa mayoría se pone su post-it aquí. Es como qué mala es la etapa escolar, ¿verdad? Cuánto hemos sufrido algunas personas en nuestra etapa escolar, ¿verdad? Este es uno de los primeros elementos que queríamos resaltar. Vamos a hacer un viaje hacia el empoderamiento, en este caso, hacia una pequeña demostración de cómo hemos pensado, de cómo entendemos que tenemos que trabajar, en este caso, el material de Mermel. Voy a intentar enmarcar ahora un poco la parte más conceptual o técnica, en este caso. ¿Quiénes somos? Tiene 4 unidades didácticas. Colores, tamaños y formas, donde hemos trabajado, este es el primer cuento, es el cuento de Mermel, que está empoderada, donde hemos trabajado el cuerpo, la diversidad, en este caso corporal, el cuerpo en su totalidad, no el cuerpo como máscara, sino el cuerpo de una manera y de una visión global. Piel, pelo, complexión, sexo, género, funcionalidad, capacidad, sexualidad. La segunda unidad didáctica se llama Mi pueblo, nuestro pueblo, donde trabajamos el origen y trabajamos además el respeto a las culturas, a las otras culturas, a otros cuerpos que nos acompañan y con quienes interactuamos y cómo contribuimos desde diferentes culturas a un bien común. Cómo podemos estar trabajando con diferentes saberes, con diferentes maneras de ser y de estar y de vivir en el mundo. La tercera unidad didáctica de este bloque se llama Funcionamos distinto. ¡Qué bien! ¡Qué alegría me da que funcionemos distinto! Aquí trabajamos sobre las diferentes capacidades. ¿Por qué entendemos que no vamos a trabajar la capacidad desde la discapacidad, desde la no capacidad? Sino cómo cada persona tiene una capacidad diferente, distinta, y tiene otra realidad diferente a la mía, y esto supone un enriquecimiento colectivo. Y la cuarta unidad didáctica es Lo que tengo no es lo que valgo, donde hemos incorporado un elemento que nos parecía crucial, sobre todo en un contexto como en el que estamos en este momento, que es la clase social, cómo la clase social está cruzando en esto de los privilegios que mencionaba con anterioridad Deva, haciendo un cuestionamiento de este sistema capitalista, neoliberal, ultraconservador. El germen de todo, la culpa de todo, lo tiene esto que voy a decir, y es el concepto, el estrecho, rancio, capitalista concepto de la normalidad. Nos legitimamos ficticiamente en una normalidad que no existe. Es mentira. O sea, se la inventó alguien en un sitio, en un momento concreto, para decirnos a todos los demás que estamos fuera. ¿Quién legitima quién es y quién no es normal? De aquí, que levante la mano quien sea normal, por favor. Yo no, ¿eh? Este concepto
es el vital. Este hay que desmontarlo sí o sí, compañeras, compañeros y compañeres. Y hoy vamos a poner el germen para que lo desmontéis. El concepto de normalidad está enfocado en un cuerpo normal tiene que ser bello y además de bello, sano. Esto supone una jerarquización, en este caso, de la ciudadanía, de los cuerpos en las aulas, porque hay muy pocos niños que cumplan estos requisitos. Por tanto, estigmatizamos a aquellos que no cumplen el requisito de normalidad. Hay una excesiva rigidez en incorporar quién es normal, quién no es normal, tú eres normal, yo no soy normal, yo sí soy normal. Este elemento nos parece que es crucial de desmontar y estará presente en todo el material porque creemos que es el primero, es el principio de todo lo demás. El cuerpo se vive en este concepto de sano, un cuerpo bello, capaz. Es un concepto capitalista. Si tuviese tiempo os definía por qué. Porque el cuerpo capaz puede producir y reproducir. Solo tiene esas dos misiones. En tanto en cuanto haya cuerpos que no producen y que no reproducen, esos por supuesto son anormales total y absolutamente, pero además sitúa en la patologización en el centro a aquellas personas que no cumplen estos requisitos. No queremos abordar la diversidad desde la carencia, sino desde el empoderamiento, el qué puedo sacar y rescatar de mí, independientemente. Nos parece también un elemento transversal a lo largo de todo el material. Soy pro diferencia porque me parece que se aleja del concepto de normalidad. Entonces, os dais cuenta que cuando vas con alguien que no suele ser muy progres, siempre es como, no, esto de la diferencia no, hay que ser iguales. No es verdad, es mentira, no somos iguales. Y además está bien que no seamos iguales. Y desde esa diferencia, desde me alejo del patrón occidental de normalidad, es de donde pensamos que hay que trabajar. Estos asuntos son asuntos que imperan y se interiorizan en los niños y en las niñas porque estamos educando desde aquí todo el rato que vamos a un centro educativo, todo el rato que tenemos a un niño o una niña cercano. Muchas gracias por atenderme. El segundo bloque es el bloque más vinculado con toda la parte genérica, ¿no? De género, de la losa del género. Hoy es mi cumpleaños. ¿Algo me regalarán? ¡Qué nervios tengo! No sé qué me traerán. Polchi trae un balón. Jugamos a tirarlo. Me gusta un montón. Peca trae una muñeca. Le damos de comer para que crezca mucho y de mayor todo lo que quiera pueda ser. Pitu trae un patín. Me agarro a su silla y llegamos hasta el fin. Mebe trae unas horquillas. Nos las ponemos en la cabeza y nos hacen cosquillas. Pero el regalo que más me gustó fue lo que hicimos ese día. ¿Quieres saber lo que pasó? No gastamos dinero y la idea fue mía. Como veis, cada unidad tiene un cuento. Hemos elegido un cuento de cada uno de los bloques. Y este bloque, en realidad, lo hemos titulado Somos iguales, somos diferentes. Y lo que pretendemos es que comprendan que el sexismo realmente limita su desarrollo personal y social. En las últimas investigaciones que hemos hecho, a modo de taller en infantil y primaria, que ha sido la primera vez, realmente lo que queríamos buscar en la investigación que coordinó Ignacio Pichardo, que quería haber estado aquí y no ha podido acompañándonos, lo que queríamos demostrar era cuando aparecía el insulto homofóbico. Y buscando esto, realmente vimos unas realidades, bueno, pues, por ejemplo, ¿qué insulto pensáis que es el habitual en los coles de infantil y primaria? ¿No? Gordo y gorda tienen albóndiga, panceta, mogollón de sinónimos. Volviendo al tema del género, lo que realmente vimos que condicionaba era el género como algo grande, ¿no? Decías, el insulto de mariquita, sí, el insulto de mariquita aparece a los 5 años. ¿Vinculado con qué? Con niños que hacen cosas de niñas. No vinculado con orientación sexual, ¿eh? Con orientación sexual aparece en 6º de primaria.
Tenían además muy claro, utilizábamos un póster que hicimos en otro momento de nuestra vida, de nuestra trayectoria, que era Familia de Colores, y había varias familias, ¿no? 2 mamás con un nene, 2 papás con un nene, un papá y una mamá sola, un papá solo, había variedad. Y había un chico con el pelo largo y rosa. ¿Y qué os llama la atención de este dibujo? Había multitud de familias, que el que lo ha dibujado tiene que estar majareta. Y eso porque los chicos no tienen el pelo rosa. El rosa no es de chicos, era lo que más llamaba la atención. Y les preguntabas, ¿pero y quién dice eso? La policía. Buscan una autoridad muy grande para justificar una tontería tan gorda. Entonces ya empezabas, ¿qué es de chicos y qué es de chicas? Lo tienen muy claro. De chicas es, esto, 1000 y pico. Alumnos y alumnas, o sea que fueron unos cuantos. De chicas es peinarse, hablar y bailar. Eso es de chicas. Imaginaos el chico que habla o el chico que baila. De chicos es jugar al fútbol y pelearse. Cruzar esta barrera, es decir, la chica que quiere jugar al fútbol, el chico que quiere peinarse, está absolutamente penalizado. Da igual que seas boyera, que seas marica, que seas, da igual lo que seas. Es que el saltarte la barrera de lo que es de niños y lo que es de niñas es una cosa tremenda. Les planteábamos qué familia pensáis que soluciona mejor sus problemas. La de los 2 papás. Nosotros pensábamos que iban a decir siempre la del papá y la mamá, ¿cuál es más feliz? Era lo que pensábamos, ¿no? Y entonces decías, ¿qué familia es más feliz? La de las 2 mamás, y eso, porque tienen un perro, toma. Los perros, molan mogollón en una familia, da igual, pero esto que no deja de ser una anécdota, cuando decíamos qué familia soluciona mejor los problemas, decían los 2 papás, ¿por qué? Porque llevarán más dinero a casa. Las 2 mamás, ¿por qué? Porque cuidarán mejor. Al final, no es una cuestión de quién te está cuidando, sino qué se asocia, qué roles se están asociando en función de qué, de penes o vulvas, en función de qué. El cambio brutal se ve en primero de primaria, ¿no? Les decíamos, porque decían, en infantil lo hacíamos, pero en primaria no. Y entonces decíamos, ¿qué pasa? ¿Tú ponías un pie en primaria y ya no podían las chicas jugar al fútbol? Decía, es que los de quinto no lo hacían. Si los de quinto se fijaron en los de quinto, llegamos a los años 80, a los 70, a los 50. Claro, si los de quinto nos hemos fijado siempre en los de quinto, pues vaya, qué perpetuación de la limitación, ¿no? que implica el género. Yo a mis alumnas y a mis alumnos les digo, ¿qué soy? ¿Un hombre o una mujer? Y todos me dicen, ¿una mujer? Digo, ¿por qué? No, porque tienes pecho, digo, bueno, me lo he podido operar. No, porque tienes el pelo rizado, largo, porque vas maquillada, porque llevas falda, porque yo ahí ese día hago la perfo de feminidad y me pongo falda larga y me maquillo más y tal. Y cuando han dicho 1000 cosas, casi todas vinculadas con el género y la perfo que he hecho ese día, digo, y si yo os digo que tengo pene, ¿qué soy? Y ahí se quedan así. Y alguno que otro dice, pues un tío. Digo, ¿qué? Digo, o sea, me has dicho 1000 cosas por las que soy una mujer y ahora resulta que por el hecho de tener un pene, me dicen, digo, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, lo que veíamos era que básicamente el género era casi lo que les hace pensar lo que son, ¿no? En función de lo que me pongo. Entonces tenemos 4 unidades didácticas. La primera, juegos y juguetes, a qué me gusta jugar. Otra, que quiero ser de mayor. Profesiones también, sin tener en cuenta nada más que a qué me quiero dedicar de mayor. Otra, ropa, ropajes y ropillas. Y luego las formas de actuar. Cómo actuamos, yo ahora me veo así como muy femenina, muy para adentro, o sea, pues a lo mejor, ¿qué formas tenemos de actuar? ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es ser, por qué valientes solo son unos cuantos y cuidadoras solo somos unas cuantas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco estas cuatro unidades nos parecía fundamentales. Bueno, os voy a presentar el bloque 3 de contenidos, que es el último bloque.
Es un bloque bastante interesante y bueno, ¿qué es lo que trabajamos en este bloque? Fundamentalmente vamos a trabajar, se llama diversidades sexogenéricas, afectivas y prevención del abuso sexual. En la primera unidad del bloque 3, que sería la unidad 9, se llama Nos miramos, en la que analizamos diferentes partes del cuerpo y que se trabajen en la escuela, porque parece que no, pero el tema de la educación sexual en España sigue siendo un tema tabú. Hay muchos países donde la asignatura de educación sexual y la asignatura de equidad de género son asignaturas obligatorias en los planes de formación del profesorado. Y no solamente equidad de género es una asignatura obligatoria en todas las carreras, porque desde que se establece la ley de equidad de género se incluye como algo obligatorio la asignatura de equidad de género, ¿no? Sin embargo, aquí en España, pues los pequeños intentos que se han hecho por introducir estos contenidos pues no han llevado al final a los resultados esperados, ¿no? La segunda unidad es no, ¿qué letra no entendiste? La N o la O. Este es un lema, el de no es no, ¿qué letra no entendiste? La N o la O, es un lema que se utiliza mucho en manifestaciones. La tercera unidad del bloque 3 es Amores de colores. Donde planteamos ya no solo el tema, sabéis que España es un país pionero en el matrimonio igualitario, fuimos el tercer país del mundo en aprobarlo. Y además aprobar el matrimonio, no la unión de hecho, ¿no? Nosotros hemos dado un paso más y ya no solamente hablamos del matrimonio, sino que en el cuento nos casamos 3 personas, ¿no? Es decir, y abrimos la veda a todas las diversidades de amores, ¿no?, que pueda haber. Desde, primero, que quiera vivir, ¿no? Pues, esto lo comentaba Mer, dice, en los talleres había niños que decían, ¿tú con quién quieres vivir de mayor? Pues yo quiero vivir solo con un cerdo. Pues vale, pues tú solo con un cerdo, no hay ningún problema en eso, ¿no? Que cada uno pueda escoger, cada una puede escoger con quién quiere vivir. Y dentro de eso, desde vivir sola y no sentirte cuestionada, que si vives sola eres cuestionada permanentemente como mujer soltera. Naturalmente ya ni siquiera te plantees el tener hijos, porque cómo vas a tener hijos estando soltera, ¿no? En parejas abiertas, poliamor, en tríos, en cuartetos, ¿no? Y todas esas posibilidades y esos vínculos afectivos que siempre son positivos y que se llevan dando no ahora como un hecho moderno, sino desde los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos, ¿no? En la última unidad, Mermel encuentra una pareja, en este caso, además, son 2 parejas de chicas y 2 parejas reales. Y pues Mermel al final termina, si veis el dibujo, decidiendo, el creatipintamos que planteamos ahí es que las niñas, los niños decidan con qué dibujo de Mermel quieren estar, si con el de las chicas de Ecuador o con la pareja de aquí de España, ¿no? Familias de colores, y donde se plantea como cada uno de los miembros, Polchi, Peca, Piru, Mebe, cada una, Criscar, cada uno van a decidir vivir con quien quieran, y mostramos su diversidad de familias, ¿no? También incluimos ahí las familias de acogida, que también es una situación pues, que se da en los centros educativos españoles y que no la tenemos en cuenta. Que el material, de alguna manera, quiere ser un empoderamiento, digamos, una ola de energía que nos ayude a todas. Entonces, gracias. Bueno, yo me llamo Enrique. Gracias a mis maestros y maestras también, sobre todo maestras, porque Chema es el único maestro presente aquí. A Eva no la he tenido. Y bueno, yo las he tenido a ellas dos muchas veces por motivo de género y sexo. También he conocido a Elisa Ruiz, también de la misma casa, en este caso más por la diversidad funcional, a Chema por paz, ¿no? Así que bueno, aparte de esto, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que hay cosas que no se ven, ¿no? Aquello que es invisible es muy difícil de detectar. Si me veis a mí, y a este chico, salvo las gafas, no le pasa nada. Pero es que si me quito las gafas, aún me sigue pasando cosas. Y me refiero al cuerpo. Todavía. O sea, aquellos que sepan que me he tenido que hacer una campimetría y que me han detectado que a pesar de estar viendo borroso, porque ahora mismo no llevo las gafas, no puedo detectar
cierta parte periférica de la parte visual, no se lo cree. Aquel que piense que me han operado ya no una, dos veces del pie, por tenerlo cabo varo, ¿no? A saber qué es eso, ¿no? Pues tampoco lo sabe. Aquella persona que se piense que yo tengo un 52% de minusvalía, le cuesta saberlo. Dices, un 52, ¿cómo se llega a tener esa cantidad de un 52% de minusvalía si a este chico aparentemente no le pasa nada? Bueno, pues sí. Yo me tengo que medicar todos los días. Todos tenemos nuestros prejuicios iniciales. Pero el caso es cómo superarlos y cómo, ya no solamente a nivel familiar o personal, sino a nivel social, cómo superarlo. Y eso yo creo que es el verdadero reto. Así que nada más, un placer. Me llamo Saida, también tengo una niña transexual. Antes hablaban de las familias, de que la dificultad venía de las familias, que nos asustamos cuando se hablan de ciertas cosas. Conocemos muchos colegios que, aun siendo acogedores de las realidades de estas familias, no quieren ir más allá. En la mayoría de los casos es, vale, vamos a aceptar esta situación, esta niña, este niño, vamos a integrarle, pero el resto funciona. Si hay algún problema ya veremos cómo lo atajamos. Ojalá no tengan que ser 15.000, sino tengan que ser 30.000, 40.000, etcétera, etcétera. Pero la triste realidad es que normalmente los problemas vienen más de arriba que de abajo. En el caso de arriba y de abajo, me refiero a la familia abajo y el colegio arriba, aunque no debería ser esa la situación. Nada más que eso, que muchísimas gracias porque va a ser muy útil y por lo menos vamos a tener algo para entregar a los colegios, en el momento foto, para entregar a los colegios, para que no tengan una excusa de decir es que no sabemos cómo afrontar esto, cómo trabajarlo transversalmente, cómo introducirlo en el área. Así que muchísimas gracias. Me gustaría, porque el trabajo también hay que resaltarlo y hay que dar las gracias a quienes han estado todo el rato con nosotras sin ningún tipo de mal ruido, Mónica y Alexia, que nos han ayudado mogollón, que llevan altruistamente trabajando muchísimo a nuestro lado y sin las cuales yo creo que hay cosas que hoy, por ejemplo, hubiese salido relativamente mal porque no podíamos estar en los dos lados. O sea que muchas gracias, compañeras, encantadas. Esperamos que esta pequeña muestra os haya puesto la semilla de la diversidad y de seguir trabajando. Estamos encantadas de haber estado aquí con vosotras y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta el curso.